Hola de nuevo. Vamos a ver hoy nuestro capítulo de la economía abierta. El contenido de este capítulo, los temas que vamos a estudiar, son las identidades contables de una economía abierta, un modelo de economía pequeña y abierta, ¿qué se entiende por pequeña en macroeconomía? Cómo se determinan las balanzas comerciales y los tipos de cambio, y cómo afectan las diferentes políticas económicas a las balanzas comerciales y a los tipos de cambio. Esos son fundamentalmente los temas que vamos a hacer en 3 entregas. Esta es la primera de ellas. En una economía pequeña, en una economía abierta, perdón, el gasto no es necesariamente igual a la producción. ¿Qué quiere decir esto? Si la economía es cerrada, lo que pueden gastar los agentes, lo que pueden consumir los agentes nacionales, se limita a lo que produce el país. En una economía abierta no necesariamente eso es así. Uno puede gastar más de lo que produce el país porque si le hace falta, pues importa de otro país. O puede gastar menos de lo que produce el país. Si el país produce 100 y solamente gasta 80, pues los otros 20 los podrá exportar. Esas posibilidades se abren en una economía abierta. El ahorro no es necesariamente igual a la inversión. Esto es un poco menos intuitivo que la primera conclusión, pero lo vamos a explicar un poco más adelante. La diferencia con una economía cerrada, ¿cuál es? Que en una economía cerrada, estas dos identidades de que el gasto es igual a la producción se cumple siempre y que el ahorro sea igual a la inversión. Tanto el gasto es igual a la producción como el ahorro igual a la inversión. Esas dos identidades en una economía cerrada siempre se cumplen. En una economía abierta no. Puede que se cumplan como puede que no. Si el ahorro es igual a la inversión en una economía abierta, es un escenario probable, pero entonces hablamos de un cierto valor de las exportaciones netas. Vamos a ver esto con más detalle. Entonces, nuestra ecuación fundamental del gasto va a tener ahora que alimentarse de el gasto en bienes nacionales y el gasto en bienes extranjeros. D de doméstico, F de extranjero en inglés, foreign. Entonces, el consumo, vamos a decir que es igual al consumo en bienes nacionales más el consumo en bienes extranjeros. Estos bienes extranjeros, ¿cómo los consumimos aquí? Importándolos. La inversión también se divide en nacional y extranjera. Y el gasto público también se divide en nacional y extranjero. ¿Qué son las exportaciones? Fundamentalmente es el gasto extranjero en bienes nacionales, es lo que los extranjeros nos compran en producción nacional. Y las importaciones se conforman de lo que se consume, se invierte y se gasta de bienes que se hayan producido en el extranjero. La magnitud que llamamos exportaciones netas, XN, corresponde también a la categoría balanza comercial y son las exportaciones, lo que un país le vende al exterior, y menos las importaciones, que es lo que un país le compra al exterior. Vamos a ver esto, cómo pasamos de la suma de estas identidades al valor de la demanda agregada cuando la economía es abierta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Decimos que el PIB es el gasto en bienes y servicios producidos en el país. Vamos a obtener entonces el PIB cuando la economía es abierta. Decimos que, en primer lugar, la producción doméstica será igual a consumo doméstico más inversión doméstico o nacional más gasto público doméstico más exportaciones. Pero el consumo doméstico, si dijimos que consumo total era igual a consumo doméstico más consumo de bienes del exterior o bienes importados, entonces al despejar consumo doméstico nos dará consumo total menos consumo en bienes
producidos en el extranjero. Hacemos lo mismo para la inversión, hacemos lo mismo para el gasto, nos da el gasto total menos el gasto en bienes extranjeros y le sumamos las exportaciones. Entonces vamos a ver cómo llegamos a la identidad del PIB a partir de estas identidades. Aquí factorizamos un poco, dejamos el consumo total más la inversión total más el gasto total en los tres primeros lugares. Pasamos a sumar las exportaciones y fíjense que nos queda factorizado al lado derecho este consumo que va restando, esta inversión de bienes producidos en el extranjero que va restando y este gasto de bienes producidos en el extranjero que va restando. Entonces restamos en un solo paréntesis, agregamos estas magnitudes que van restando, pero fíjense que esta suma no es más que las importaciones. Entonces nos queda que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto, más las exportaciones menos las importaciones. Pero en la diapositiva anterior dijimos que estas dos corresponden a la magnitud de exportaciones netas. Entonces llegamos a una identidad que se cumple para la economía abierta, que nos dice que la producción, el Producto Interno Bruto, se descompone entre el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno y las exportaciones netas, que son la diferencia entre estas dos magnitudes, exportaciones menos importaciones. Tenemos entonces esta identidad. Si despejamos para xn, nos da que es igual a este producto menos la suma de consumo, inversión y gasto. Exportaciones netas entonces serán igual a la producción menos el gasto interior. El gasto interior es consumo más inversión más gasto. Entonces, ¿por qué comenzamos diciendo hace un momento que el producto cuando la economía es abierta no tiene que ser necesariamente igual al gasto? Porque si digamos se producen 500 y se gastan 400, ¿qué querrá decir esto en esta identidad? Pues que 500 menos 400 nos da unas exportaciones netas de 100. Si producimos más que lo que gastamos en el interior, estamos en posibilidad de exportar esa producción o de vendérsela al mundo. ¿Qué es un superávit y un déficit comercial? Superávit es cuando las exportaciones son mayores que las importaciones. En otras palabras, el producto es mayor que el gasto y por lo tanto estamos en una situación de exportaciones netas positivas. ¿Qué es un déficit? Lo contrario, cuando el gasto es mayor que la producción, entonces la producción interna no alcanza a cubrir el gasto y por lo tanto tenemos que importar más de lo que exportamos. Tenemos que traer bienes de otros países que compensen nuestra producción menor que el gasto que tiene el país. Aquí no está mencionado, pero también existe el equilibrio comercial, que es cuando el gasto es exactamente igual a la producción, que excepcionalmente se da para un país. ¿Qué son los flujos internacionales de capital, o también llamada inversión exterior neta? Corresponde a la identidad del ahorro menos la inversión. También se le conoce como inversión neta de fondos prestables y corresponde, por otra parte, a la compra neta de activos extranjeros. Entonces recibe estos tres nombres: inversión exterior neta, inversión neta de fondos prestables y compra neta de activos extranjeros. ¿A qué corresponde esta magnitud específicamente? A las compras por parte de un país de activos extranjeros. Supongamos que estamos hablando de México. Entonces las compras que hacen los mexicanos de activos extranjeros menos la compra por parte de los extranjeros de activos de ese país, digamos de México. Si esta magnitud es positiva, quiere decir que el país es un prestamista neto o un acreedor neto. En caso contrario, decimos que es un prestatario o un deudor neto. Como todos sabemos, esta magnitud para Estados Unidos es la mayor del mundo y es de este signo, es
inversión exterior neta negativa porque Estados Unidos es el deudor o es el prestatario neto más grande del mundo. Bien, ¿qué vínculo o qué relación hay entre el comercio y los flujos de capital? Vamos a verlo a través de esta identidad. Esta identidad implica la identidad que vimos en la diapositiva anterior que nos decía que el producto menos el gasto era igual a las exportaciones netas. Si reorganizamos estos términos y le restamos a Y, C, que es el consumo, y le restamos el gasto, nos queda por fuera restando la inversión. Si revisamos esta magnitud, corresponde a la misma magnitud que veíamos en el caso de la economía cerrada. Si al producto le quitamos lo que se consume y lo que se gasta, nos da el ahorro nacional. Entonces nos queda que las exportaciones netas son iguales al ahorro nacional menos la inversión. Es decir, que la balanza comercial es igual a la inversión exterior neta en equilibrio para una economía abierta. Esta identidad va a ser muy importante para entender cómo se determina el tipo de cambio, que es un asunto que vamos a ver en la segunda parte de este capítulo 6. Entonces, un país con déficit comercial es un país que tiene exportaciones netas negativas, pero al mismo tiempo es un país que es prestatario, es decir, es un país que es deudor con el exterior. Un país que tiene déficit comercial, también sabremos siempre por esta identidad que si esto es negativo, esto tendrá que ser igual, también tendrá que tener también signo negativo y por lo tanto un país que tiene déficit comercial se convierte automáticamente en un país deudor o prestatario neto. ¿Cómo es la relación entre ahorro e inversión en una economía pequeña y abierta? En una pequeña economía abierta. Dijimos en el capítulo 3 que esto se ilustraba en el mercado o en el modelo de fondos prestables. Aquí tenemos un equivalente, pero con una pequeña variación que es muy importante. Tiene varios elementos en común. Tiene una función de producción que depende de cantidades fijas de capital y cantidades fijas o exógenas de trabajo. Tiene una función consumo que depende fundamentalmente de Y-T, que habíamos dicho en el capítulo 3 es el ingreso disponible. Y depende de una función de inversión. Las variables de política son exógenas, es decir, el nivel de gasto público y el nivel de impuestos. Son exógenas, no están explicadas por el modelo, son variables que vamos a modificar para ver cómo cambian los equilibrios en este modelo. Recordemos que el ahorro es igual a Y menos C menos G, es decir, el producto menos el consumo menos el gasto público, y que si no depende el consumo de la tasa de interés, va a ser una línea vertical. Por su parte, aquí estamos aclarando que el ahorro no depende de la tasa de interés. Por su parte, la inversión va a ser una línea negativa en este gráfico. Vamos a aclarar en la siguiente diapositiva algunos supuestos importantes sobre los flujos de capital en una economía pequeña y abierta. Entonces, el primer supuesto de los flujos de capital nos dice que los bonos nacionales y los extranjeros son sustitutos perfectos. A mí me da lo mismo tener inversiones en Nueva York, en Japón o en Madrid. Se supone que son comparables en términos de riesgo, de vencimiento y de cualquier otra característica. También vamos a asumir el supuesto de movilidad perfecta de capital, es decir, que si uno quiere comprar acciones en otro país, no hay restricciones ni económicas ni legales que se lo impidan. Entonces, una persona brasilera podrá comprar acciones en la bolsa de Nueva York o una persona coreana podrá comprar acciones
o papeles financieros en la bolsa de Costa Rica. No, no hay ningún impedimento para ello. Y el tercer supuesto es que la economía es pequeña. ¿Qué quiere decir una economía pequeña cuando estamos hablando en términos macroeconómicos? Es una economía que no puede afectar la tasa de interés mundial. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Piensen ustedes en el caso de la economía del mercado competitivo. ¿Cómo se define un mercado competitivo? Es aquel mercado que tiene tantos compradores y tantos vendedores que si uno de ellos se retira, su participación en el mercado es tan despreciable que no afecta el precio. Lo mismo pasa con la economía pequeña. Su ahorro, en términos del ahorro mundial, es tan pequeño que si se retira no es capaz de afectar la tasa de interés mundial. Entonces la tasa de interés mundial se entiende como exógena porque la economía pequeña no es capaz de afectarla. Solamente una economía grande como la de Estados Unidos, la de la Unión Europea, o la de China podría afectar la tasa ER estrella, que es la tasa de interés mundial. Entonces, de los supuestos A y B, podemos deducir que la tasa de interés local se va a igualar siempre a la tasa de interés extranjera. Y el supuesto C implica, como acabamos de decir, que ER es exógena, que ER no la puede controlar la economía pequeña. Es una variable como un dato para el modelo. La inversión, es decir, la parte de la demanda de fondos prestables, porque el ahorro es la parte de la oferta, es igual que en el caso de la economía cerrada, es decir, tiene pendiente negativa, o en otras palabras es una función decreciente de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el costo de los préstamos. Supongan ustedes una tasa de interés alta que genera un nivel de inversión de este monto. Si esta tasa de interés se reduce, quiere decir que el costo de los préstamos será menor y los inversionistas estarán dispuestos a invertir mayores cantidades en la formación de empresas. Entonces hay una relación inversa entre tasa de interés y nivel de inversión. Si reunimos el ahorro y la inversión en un solo plano y estuviéramos en el caso de la economía cerrada, la tasa de interés se ajustaría para igualar el ahorro y la inversión. Decimos que en economía cerrada solamente es posible este equilibrio, solamente es posible el equilibrio en el que el ahorro es igual a la inversión y es el que me determina la tasa de interés correspondiente. En economía abierta no necesariamente se cumple eso. Puede pasar que la tasa de interés mundial esté en un nivel en el que la inversión, como en esta diapositiva, es mayor que el ahorro. O puede pasar que esté en un nivel por encima del equilibrio, es decir, que el nivel de ahorro sería mayor que el nivel de inversión a ese nivel de tasa de interés alta. En una economía abierta, entonces, no necesariamente se cumple esto. Se cumple que la tasa de interés deba igualar el ahorro con la inversión. Podríamos pensar en una tasa de interés mundial ER estrella, que es la que determina el nivel de inversión, y que fíjense que es diferente del nivel de ahorro correspondiente a esa tasa de interés. En este caso, el ahorro está a la derecha de la inversión, esta línea vertical está a la derecha de esta línea con pendiente negativa, y por lo tanto, como el ahorro es mayor que la inversión, dijimos que exportaciones netas son iguales a S menos I, estamos diciendo que este es el caso en el que hay exportaciones netas positivas. Es decir, cuando la tasa de interés mundial se ubica por encima del equilibrio entre ahorro e inversión. Lo que acabamos de decir se confirma una vez más con esta magnitud de exportaciones netas en azul. Decimos que la diferencia entre el ahorro y la inversión determina las exportaciones netas. En este caso son positivas. Son positivas, es decir, el país está exportando más de lo que importa.
Vamos a hacer entonces 3 experimentos para terminar esta primera parte de la economía abierta. ¿En qué consisten? En una política fiscal que haga la economía doméstica, una política fiscal nacional, una política fiscal del exterior. Vamos a suponer en esta parte que el país que hace esa política fiscal es un país grande, grande en el sentido de que su política fiscal sí es capaz de afectar el ahorro y la tasa de interés mundial. Y el tercer experimento es un aumento en la demanda de inversión o un aumento de la inversión. ¿Qué nos interesa? Nos interesa mirar qué le pasa a la tasa de cambio real y al balance comercial, es decir, a las exportaciones netas. En esta primera parte de la clase del capítulo de economía abierta, solamente vamos a poder analizar el efecto que estas políticas tienen sobre la balanza comercial. En la segunda parte vamos a ver, en la segunda parte del capítulo 6, vamos a ver cómo estos 3 experimentos en otro modelo de economía abierta que sí considera la tasa de interés, la tasa de cambio real, nos va a poder explicar qué pasa con la tasa de cambio real, si se aprecia o se deprecia. Comencemos con la política fiscal nacional. Partimos de un equilibrio que tiene superávit comercial, es decir, R1 estrella es nuestro punto de partida, está por encima del equilibrio, luego el ahorro es mayor que la inversión. Es importante que se entienda esta afirmación que acabo de hacer. S1 a este nivel de tasa de interés está a la derecha de la respectiva inversión. Fíjense dónde está la curva de inversión. A esta altura, R1, estamos viendo que el ahorro es mayor que la inversión. Por lo tanto, estamos en un escenario de superávit comercial antes de hacer la política fiscal. ¿Qué pasa cuando hacemos política fiscal nacional? Vamos a suponer que esta política es expansiva, es decir, que el gobierno gasta más, ¿cierto? Si el gobierno gasta más, como sabíamos que el ahorro nacional, del capítulo 3 sabíamos eso, que el ahorro nacional es impuestos menos gasto, querrá decir que nuestro ahorro se va a deteriorar, porque se va a deteriorar el ahorro público. Eso quiere decir que esta magnitud de ahorro va a ser menor. Menor es que se desplaza a la izquierda. Entonces, recapitulando, vamos a arrancar de una situación de exportaciones netas positivas que tenemos, para las que tenemos un valor de S1 y mayor que la inversión correspondiente a este nivel de tasa de interés. Entonces, un incremento en G o una caída de los impuestos reduce el ahorro. Como vemos en esta diapositiva, desplaza S1 hacia S2, como lo habíamos anunciado. Y el resultado es que las exportaciones netas, que estas sub 1 eran de esta magnitud, ahora son solamente de esta magnitud. Fíjense que las exportaciones netas pasaron de ser grandes a ser pequeñas, pero en todo caso positivas, es decir, estamos exportando más de lo que estamos importando. ¿Este resultado siempre es así? No. No, porque el ahorro lo pudimos haber desplazado hasta el punto de equilibrio, es decir, convertir exportaciones netas positivas en exportaciones netas de cero, o el ahorro se pudo haber contraído tanto que a este nivel de tasa de interés la inversión nos diera mayor que el ahorro, digamos que el ahorro se hubiera movido por aquí. Si el ahorro se hubiera movido a este nivel que estoy indicando con el cursor, habríamos pasado de superávit comercial a déficit comercial. Aquí simplemente cayeron las exportaciones netas, pero seguimos en superávit comercial. Segundo experimento, la política fiscal en el exterior si el país es grande. Entonces, si el país es grande, ¿cuál es la diferencia con país pequeño? Que el país grande, pues no lo vamos a dibujar aquí porque aquí tenemos el plano correspondiente al mercado de fondos prestables para una economía pequeña y abierta, pero vamos a analizar en este plano cómo lo impacta el cambio en la política fiscal expansiva en el exterior. Si el país grande es
reduce su ahorro, que no lo vamos a dibujar en esta gráfica, pero sí el efecto que eso tiene. Eso querrá decir que con menor ahorro mundial, pues obviamente va a haber menos fondos para prestar y eso va a hacer más caro los préstamos. Luego la tasa de interés mundial se nos va a incrementar, ¿sí? Lo que le pasa al país pequeño cuando el país grande hace política fiscal es que la tasa de interés mundial se va a incrementar, el costo de los préstamos va a crecer. ¿Cómo vemos esto en el modelo? Arrancamos de nuevo de una balanza comercial positiva, podríamos arrancar también de una balanza comercial negativa y pues ustedes quienes me están siguiendo podrían hacer ese experimento, hacer los mismos 3 experimentos arrancando no de superávit comercial sino de déficit comercial, porque se darán cuenta que los resultados son diferentes. Entonces, arranquemos de superávit comercial. El país grande hace política fiscal e incrementa la tasa de interés mundial. ¿Cómo vemos esto en el modelo afectando el equilibrio? El incremento en la tasa que ya había anunciado en la tasa de interés mundial hace que esto se desplace hacia allá y ahora con esta tasa de interés más alta ya no se puede invertir I que depende de la tasa de interés bajita, sino una I que depende de una tasa de interés más alta. Como es más costoso invertir ahora, fíjense que ya no se invierte este monto, sino un monto menor. Entonces la inversión cae. Pero si la inversión cae, la diferencia entre el ahorro y la inversión son las exportaciones netas. Fíjense que ahora esta diferencia entre el ahorro y la inversión creció. Entonces ahora tenemos unas exportaciones netas NX sub 2 que son claramente mayores que las iniciales, que las de partida. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este experimento? La variación de la inversión fue negativa porque pues se desplazó hacia la izquierda, pero esa caída en la inversión hace que la variación de las exportaciones netas haya sido positiva, es decir, teníamos unas exportaciones de este monto y ahora tenemos un monto mayor de exportaciones. ¿Por qué? Porque si las exportaciones netas son iguales a S menos I y ahora tenemos una I más pequeña, pues habrá más diferencia entre S menos I. Esto lo vamos a retroalimentar más adelante cuando hagamos ejercicios resueltos del capítulo 6 de Economía Abierta. El tercer experimento es un incremento en la demanda de inversión. Entonces, se propone aquí usar este modelo para determinar el impacto de un aumento en la demanda de inversión sobre las exportaciones netas, sobre el ahorro y sobre la inversión. Y sobre la inversión exterior neta. Entonces, la sugerencia es que aquí, quienes están viendo este video, le den pause, saquen papel y lápiz y traten de deducir cuál será el nuevo equilibrio cuando el choque inicial es un incremento en la demanda de inversión. Entonces, por favor, tómense su tiempo, denle pause y después de un momento de intentarlo por su cuenta, vuelven al video y miramos si efectivamente hicieron una buena predicción de cuál sería el ajuste de estas variables cuando hay un incremento en la demanda por inversión. Por favor, tómense su tiempo, denle pause y luego continuamos. Bueno, espero que hayan intentado resolver entonces este ejercicio. En todo caso, lo vamos a resolver ahora. Cuando hay un aumento de la demanda por inversión o de la inversión, pues esta se desplaza a la derecha. Fíjense que el nuevo corte o el nuevo nivel de la inversión, que es esta línea verde, que estará a la derecha porque hubo un aumento en la inversión, ahora ya no hay toda esta distancia entre la inversión y el ahorro, la distancia XN1, sino que habrá esta menor distancia. Entonces ya por ahí podemos
deducir que si hay una menor distancia entre el ahorro y la inversión, pues la magnitud de las exportaciones netas habrá caído. Entonces la inversión creció, pues porque el ejemplo justamente nos sugería eso, ¿cierto? La variación de la inversión fue positiva. La variación del ahorro no se presentó porque el choque fue sobre la demanda de inversión, fue un choque exógeno y no hubo ningún factor que nos afectara el ahorro, entonces su variación fue cero. Y la inversión exterior neta, o que es la misma magnitud de las exportaciones netas, pues pasó de exportaciones netas sub 1, que son toda esta magnitud, a exportaciones netas sub 2, que son esta pequeña magnitud, luego cayeron, ¿cierto? Bien. Por ahora, llegamos al final de la primera parte de este capítulo 6. Los invito a que estén pendientes de la segunda parte. En la segunda parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar un modelo que explica estos mismos efectos sobre las exportaciones netas, pero que nos permite ver qué le pasa al tipo de cambio real. Vamos a ver que el tipo de cambio real es la variable endógena que se ajusta y que nos ayuda a entender por qué es que las exportaciones se comportan como se comportaron en estos tres experimentos. Los espero entonces en la próxima parte del capítulo